A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Hola, mi nombre es Amelia Guevara y vengo de parte de Casa de Bendición para darles a ustedes un mensaje del Señor. Gracias por sintonizar Radio de Costa Rica, a quienes agradecemos el espacio que nos brindan para poder llegar a ustedes y a sus familias con el mensaje y la palabra de Dios. Estamos a su disposición en Casa de Bendición en el teléfono 83 18 76 61. Atenderemos sus llamadas para consultas, consejería y peticiones de oración. También por este mismo teléfono 83 18 76 61 lo atenderemos vía WhatsApp. Y sumando a este servicio, todas las noches damos charlas a través de Zoom a partir de las 7 de la noche por este mismo teléfono en donde usted puede solicitar su cita con nosotros. Estamos para servirles y no duden en comunicarse con nosotros. Agradecemos las ofrendas recibidas y bendecimos a todos nuestros hermanos que las han hecho. Pidámosle al Señor que nos ilumine en esta tarde. Señor, nos ponemos ante tu presencia en esta tarde para bendecirte, para alabarte, para glorificarte, para darte gracias. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Gracias por este día y por todas las maravillas que hemos recibido en él. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra y el mensaje que hoy nos quieres transmitir. Ayúdanos, Señor, a disponer nuestro corazón y nuestra mente para lo que nos quieres decir hoy, para que ese mensaje también cambie nuestra manera de ver la vida, cambie nuestros pensamientos y aprendamos a ser guiados por ti a través de tu palabra, logrando así una transformación en nuestro ser. Le pedimos al Espíritu Santo que guíe este mensaje para que todo aquel que nos escucha sea bendecido y transformado por tu palabra, logrando una renovación en su mente y cambiando sus patrones de pensamiento. Amén. Miles de bendiciones tengan todos ustedes. Bueno, aunque nos cogió un poquitito tarde sobre este mensaje y ya pasó la fecha, quisiéramos compartir con ustedes la verdad sobre Halloween. Y vamos a empezar así. Conocida en el mundo como Noche de las Brujas o Noche de los Difuntos, las fiestas de Halloween se celebran principalmente en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. No obstante, en nuestro país tiene una fuerte acogida. Basta ver las tiendas cuando vamos en ellas. Los niños y los jóvenes esperan ansiosamente ese día, pues se disfrazan y les regalan dulces. ¿Qué pensaría si le dijera que esta fiesta tiene un verdadero origen maléfico? Que existen sociedades ocultas que se benefician de usted, de esa celebración, y que es una trampa para nuestra propia alma. Aunque en la actualidad muchas personas se resisten de aceptar que la brujería todavía existe, casi nadie cree, o muchos no creen, la misma está en vigencia. Superstición, superchería, creencias místicas de la Edad Media, juegos de niños que se celebran el 31 de octubre. El peor enemigo del hombre es la ignorancia. Y nuestro enemigo Satanás quiere que ignoremos sus maquinaciones y éstas se pueden vencer por medio del conocimiento. Conociendo sus maquinaciones a través de la palabra del Señor, lo podemos vencer.
Por esta razón, hemos preparado dicho material para que el creyente conozca en qué terreno se está involucrando con esta celebración. En Oseas 4:6, el Señor bien lo dice. Oseas 4:6, para que ustedes lo busquen. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento. En otras Biblias dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero en 2 Corintios 2:11, el Señor nos da la solución, diciéndonos esto. Así no se aprovechará Satanás de nosotros, pues conocemos muy bien sus propósitos. Tenemos que llegar a conocer la palabra para poder saber hasta dónde llega nuestra participación en este día de 31 de octubre. El 31 de octubre, Halloween, un día de fiesta disfrazado. Y si le quitamos la máscara, encontramos cosas muy difíciles de creer en cuanto a la diversión sana se refiere. Esto es lo que el diablo nos ha querido hacer creer, ya que él es padre de la mentira y ha logrado engañar a la gente con el verdadero sentido de esta celebración. En Juan 8:44, el Señor Jesús nos dice, lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Estas palabras son dichas por nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios 11:14 dice, y no hay que maravillarse, pues, si Satanás se disfraza de ángel de luz. Él es un engañador, él es un mentiroso, como lo dice nuestro Señor. Es el padre de toda mentira. Esta es una época de diversión, ya que el mundo, perdón, se presta para gozar, disfrutar de una fiesta de amigos, participar en concursos de disfraces. Es la oportunidad de convertirse en brujas, fantasmas, duendes, monstruos, aunque sea por una noche de oportunidad única en todo el año, para tocar las puertas de personas desconocidas pidiéndole frutas y dulces. Los más audaces visitan casas encantadas, otros ven películas de terror y otros inclusive visitan a medianoche los cementerios y hacen reuniones espiritistas también, con la intención de contactar con el espíritu de los muertos. Claro que estos rituales o estas actividades se realizan por todo el año, pero en especial el 31 de octubre se realizan con mayor fuerza. Las escuelas, las escuelas, es muy doloroso. Las escuelas son uno de los grandes promotores, incluso dan más énfasis a esta celebración que a que a otros días festivos. Los comerciantes aprovechan esta fecha para lanzar al mercado ofertas de confites, ofertas de disfraces con mensajes alusivos al ocultismo. Muchas de las películas que son de terror, que afirman que es de ciencia ficción, en algunos casos no es cierto. Las personas encargadas de producirlas contratan satanistas para que les ayuden a producir auténticamente los ritos, las ceremonias, las maldiciones, los sacrificios que se muestran en dichas películas. El fruto de esto se refleja en nuestros adolescentes que han cometido crímenes y travesuras en conexión con el satanismo, con este tipo de actividad en este día. Es una noche en que las personas decentes, entre comillas, decentes, se convierten en exhibicionistas insolentes. ¿Cómo es posible que muchachitas de 12
de 13, de 14, de 17 años, menores de edad, vayan a las tiendas que se llaman sex shop para adquirir disfraces de enfermeras, de enfermeras, policías, sexys, con la venia de los padres. Ese día, esas niñas se visten de prostitutas, se visten atractivas, se visten sexys y se supone que son decentes. Y los papás ven con beneplácito que esas chiquitas salgan así para esas fiestas. El 31 de octubre, para los lectores psíquicos, para los clarividentes, para los visionarios autoproclamados, es el momento más ocupado del año, como lo dije anteriormente, aunque estas actividades se realizan en todo el año, pero el momento más ocupado que tienen en el año es el 31 de octubre. Los libros sobre brujerías, ni qué decir, indican un aumento dramático en sus ventas. Ahora vamos a ver los orígenes del Halloween. El Halloween es una tradición europea atribuida a los celtas. Aproximadamente por los 300 años antes de Cristo, los celtas vivieron en las Islas Británicas, en Escandinavia, en Europa Occidental. Habitaban un amplio territorio que abarcaba hasta Turquía. Quiere decir que era una sociedad fuerte, quiere decir que tenían una presencia fuerte en toda Europa. Era una sociedad como cualquiera que había en ese tiempo, pero sus usos y costumbres fueron controlados por unos sacerdotes paganos llamados los druidas. Ellos los guiaban en todas las áreas, en el área legal, en la consejería, en lo social, en lo espiritual. Ellos creían que la naturaleza, que los árboles tenían espíritus, creían en la reencarnación y hacían una celebración, perdón, que se llamaba San Samhain, cada 31 de octubre. Los druidas, esa celebración llamada Samhain, era el fin del verano, era el año nuevo, empezaba una nueva vida y el principio de una temporada oscura, porque los días se hacían más cortos, había más momentos de oscuridad, ¿verdad? Falta de sol. Y entonces esto lo asociaban con la muerte por la caída de hojas de los árboles, que la naturaleza, según ellos, estaba muriendo. Y entonces celebraban esta fecha de Samhain en honor a los muertos. Como dije antes, unido al fin del verano, unido a la celebración de un nuevo año, de una nueva vida, y unido a la temporada, al inicio de una temporada oscura. Según decían, en esta época se unifican los mundos y todas las almas de los muertos. Todas estas almas se unifican y llegan a hacer contacto con los vivos y también las de la naturaleza. Realizaban una serie de festividades que duraban semanas, finalizando con la fiesta de los muertos, que daba inicio al Año Nuevo Celta. En esta fiesta, que sabemos que es el 31 de octubre, los druidas, sacerdotes paganos de los celtas, a manera de médiums, se comunicaban con sus antepasados esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortalidad. Los druidas creían que en esa noche en particular los espíritus de los muertos regresaban a sus hogares para visitar a los vivos. Y si los vivos no proveían comida a estos espíritus malignos, toda clase de cosas terribles podrían ocurrirles. Si los espíritus no recibían un festín, ahí venimos con un trato o trit,
Entonces ellos harían travesuras malas y, dirigían maldiciones a los vivos. Travesuras. Trick. De ahí viene treat or trick, trato o truco. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos y en algunos casos niños y mujeres vírgenes para ofrecerla a estos espíritus. Si la gente de la aldea no daba a sus sacerdotes el alimento o la persona que ellos exigían, se lanzaba sobre ellas una maldición, sobre su familia y sobre la casa entera. Alguien de esa familia moriría este año. Eso era lo que llamamos trampa o truco, trick o trick. Al sentirse desprotegidos por la inminente presencia de los espíritus, de esos espíritus malvados, los celtas también usaban máscaras macabras de animales con la firme creencia de que éstas ahuyentaban a estos seres. Esto, más hogueras que hacían y animales sacrificados, eran su seguro de vida para esa noche. Vamos a hablar de Jack O'Lantern. Los druidas llevaban con ellos un nabo grande. Un nabo era como una especie de verdura grande, el cual habían ahuecado en el interior con una cara tallada en el frente, para representar el espíritu demoníaco del que recibían su poder y conocimiento, mismo que se encargaría de ejecutar toda maldición e iluminar su camino. El espíritu se llamaba espíritu familiar, que después se llamaba el espíritu de Jack, que después lo vamos a ver. Y ese espíritu familiar, ese nabo, se usaba también para engañar a otros demonios, es decir, que ya estaba poseído por un demonio o un espíritu maligno. El nabo iba encendido con una vela y era también a la vez una linterna que le dirigía en la noche. Cuando estas prácticas llegaron a Norteamérica, adelantándome un poquito, en el siglo XVIII y XIX, especialmente por los irlandeses que llegaron a Norteamérica, los nabos fueron sustituidos por las calabazas y vino a ser la linterna de Jack, que después más adelante les voy a contar esa nueva leyenda que cuentan los irlandeses que llegaron a los Estados Unidos, pero ya vemos que ya fue en el siglo XVIII y XIX después de Cristo. Estábamos hablando de costumbres que se están realizando antes de Cristo, 300 o 800 años antes de Cristo. Debido a que luego los romanos, después de que los celtas estuvieron por muchos lados de Europa, los romanos dominaron Europa y entre ellos los pueblos de los celtas durante 400 años, sus festivales se fueron fusionando poco a poco, lo mismo con las costumbres paganas de los romanos, como repartir manzanas, por ejemplo, que eran utilizadas en juegos de adivinación y algunas otras cosas. Y no solo se fundieron con los romanos, sino con otras culturas también se introdujeron como las creencias esotéricas con el paso de los tiempos. Recordemos que los celtas llegaban hasta Turquía y que ahí había un gran comercio. Entonces se vinieron los dioses de Moloch, de los fenicios y cananeos, y los baales de los cananeos también. Entonces, imagínense toda la cantidad de actividades esotéricas y ocultistas que se realizaban ya sumadas a las que realizaban los celtas. Bueno, en Europa, en el siglo VIII después de Cristo, cuando la Iglesia Católica estableció el 2 de noviembre como el Día de Todos los Santos, empezó a llamarse esa noche anterior a Todos los Santos, esa noche anterior, que antes era Samhain,
se empezó a dominar vísperas de los santos, vísperas de los fieles difuntos. De ahí se deriva la palabra Halloween, que según su nombre en inglés era All Hallows Eve. Este Hallows es una palabra antigua que casi no se utiliza ahora en inglés, pero lo que significa es víspera de los santos o víspera de los fieles difuntos. Esa palabra quería decir santo o sagrado. Hallow. Entonces ya tenemos de dónde viene la palabra Halloween. Sin querer, la Iglesia Católica le puso Halloween a la festividad del 31 de octubre de brujas y del ocultismo y las tinieblas. Lo que en realidad en el fondo podemos decir es que lo oculto de esto es que sea Satanás reverenciado y enaltecido. Bueno, ahora nos vamos a ir, seguimos en Europa y nos vamos a quedar viendo cómo los druidas se volvieron a reunir en 1717 para inaugurar el nuevo druismo con más actividades e influencias. Como vimos anteriormente, el nuevo druismo ya tenía actividades de los paganos romanos, ya tenía actividades de los paganos fenicios, ya tenía actividades de los paganos cananeos, posiblemente de los egipcios y quién sabe qué montón de gente también de África que venían. Recuerden que por ahí, por Turquía, se unía casi todo, los dos continentes, los tres continentes. Entre ellos existían los llamados cavens. Esos cavens eran grupos de 12 brujas y un sacerdote. Eran varios grupos de 12 brujas y un sacerdote que ya empezaron a adorar a el dios Baal de los cananeos o al dios Moloch de los fenicios. Antes los druidas, como ustedes vieron, no tenían un dios definido. Eran espíritus malignos que venían del más allá el día del 31 de octubre. Ahora ya tenían el nombre de dioses y ya era ya más satánica. En Estados Unidos, esta celebración de Halloween comenzó a arraigarse en el siglo XIX, a raíz de la gran hambruna que hubo en Europa, sobre todo en Nueva Inglaterra, en Inglaterra, en el Reino Unido, y en 1845 en Irlanda. Entonces hubo una gran migración de miles de personas hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor, llevando consigo esta tradición. Bueno, a raíz de este repaso histórico general, que lo hemos hecho pues porque hay muchos datos y hay muchas cosas muy fuertes y profundas, en realidad lo que se trata aquí es de que ustedes vean que el origen de Halloween no es un origen diabólico, por decirlo así. De hecho, es una glorificación al ocultismo, al oscuro, a Satanás. A raíz de como dije, repaso histórico, examinaremos actividades y prácticas actuales asociadas en este día. La fecha del 31 de octubre es una fiesta pagana durante la cual se practica mucho más que la adivinación. Se hacen misas espiritistas, se hacen sacrificios humanos, es algo increíble. Las máscaras y los disfraces son usados para ocultar la verdadera identidad de nuestros niños, permitiéndoles a ejecutar travesuras antes atribuidos a las brujas y demonios, trick or treat. El simple trato es una exigencia de contribución de alimentos claramente relacionado con los druidas. Todo el concepto detrás de este día de brujas está relacionado con las tinieblas, con la muerte, con el temor, con el engaño, con los ritos paganos, con el satanismo, con la adivinación. En Juan 10:10 el Señor nos dice, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Satanás es un ladrón que viene a robarnos esa paz y esa vida. Cada año se incrementa más el satanismo dentro de esta celebración. En muchos países se realizan sacrificios honrando al dios de la oscuridad. Eligen la reina de las brujas en la iglesia negra, de la magia negra. La elegida obtiene fama, obtiene fortuna, obtiene poderes psíquicos para hacer maldades. En nuestro país, Costa Rica, principalmente en los lugares altos, de Escazú, de Alajuelita, el Monte de la Cruz, Tres Ríos, por decir algunos, las montañas de Heredia, han encontrado restos de animales que han sido degollados en preparación para este día. En el caso de las personas quienes la celebración inocentemente, en el caso de estas personas, quien para ellas la celebración es inocente, simplemente participan con inocencia porque es bonito, ahí se abren puertas al ocultismo y se abren las puertas para que el mal actúe y quedamos pactados. Se cree que según la categoría del sacrificio, se recibe el poder del enemigo o Satanás en las actividades de sacrificios al diablo. Por ejemplo, la ofrenda mínima para recibir un beneficio o poder es un animal. La mayor que pueden dar es la vida, asesinar a un ser humano, o la propia vida. Y ya muchos lo han hecho, muchos ya se han suicidado en esos días, dando su propia vida a Satanás. Un alto porcentaje de los desaparecidos en Estados Unidos se conectan con el satanismo. Actualmente la celebración de Halloween es el último de los rituales satánicos. Los rituales satánicos empiezan 6 semanas antes. Tienen una continuidad de 6 semanas. Antes de llegar al 31 de octubre, que es la culminación, que es la más importante de todas, que es justamente el día de Halloween. En la quinta semana, después de una macabra preparación, se sacrifican también niños dentro del ocultismo. La víctima es regularmente ofrecida por una mujer del grupo, porque de esta manera la muerte de su hijo no sería publicada. Si no hay niños, roban o los compran en el mercado negro. Desgraciadamente eso existe hoy. La policía misma reporta el incremento de niños perdidos para esa época. La sexta semana, el día de Halloween, 31 de octubre, se acostumbra el sacrificio de una persona adulta, por lo general es la madre del niño sacrificado. Esta noche se comunican con espíritus de personas muertas y demonios. Todas estas prácticas se encuentran hasta el día de hoy. En Santiago 4:7 el Señor nos dice, sométanse pues a Dios y resistid al diablo y huirá de ustedes. Otros nexos evidentes entre Halloween y el ocultismo son los siguientes. Las lámparas dentro de las calabazas representan imágenes demoníacas. Ya lo habíamos dicho de los druidas. Pero los irlandeses vinieron con otra leyenda, que era la de un señor que era muy tacaño y que para que el diablo no le robara su alma, hizo un trato con él y engañó al diablo. Lo dejó montado en un árbol, él dijo que le quitaría unas cruces que le había puesto, no se las quitó, y el diablo lo que hizo fue tirarle un carbón encendido a una lámpara de estas y ahí mora el espíritu de Jack el tacaño, porque se quedó sin irse para el infierno y sin irse para el cielo. Esa es una de las leyendas traídas por los irlandeses netamente, no por los druidas. Esa es una de las representaciones de Halloween, que es la lámpara de calabaza.
La media luna representa la magia. Las manzanas para adivinar suertes, que viene también de los romanos. Los murciélagos y lechuzas, animales nocturnos, se comunican con muertos y con el más allá, según ellos. Los fantasmas y duendes son mensajeros privilegiados para transitar entre los paganos. El gato negro es la reencarnación de la muerte y también es representado como si fuera mala suerte. El pentagrama con un círculo es un símbolo de protección satánica, es un símbolo del ocultismo. Las escobas, símbolos de magia, de viajes entre los mundos, entre los vivos y los muertos, ejercitan la energía negativa liberada y representan también magia. Los esqueletos es la fragilidad de la muerte, la fragilidad de la vida y el paso a lo sobrenatural. Esos abundan y los vemos como muy vacilones para estas fiestas, hasta simpáticos se ven. Y lo peor de todo es que representan la muerte y lo macabro. La estrella de 5 picos con media luna representa la magia, conexión con lo espiritual. Los disfraces podrían proceder, como vimos, de la idea de los druidas, donde las pieles les servían para adquirir la fuerza de los animales que representaban y engañar a los espíritus malignos. Las costumbres del regalo o travesura para evitar la maldición, también de los druidas. Pescar manzanas es para saber quién es el amor de tu vida. En un tonel de agua se ponen un montón de manzanas, adivinan el futuro y el que la cogía tenía la suerte de elegir a la persona de su corazón. Eso es irlandés, aunque decían que era romano, pero aparentemente es irlandés. Las avellanas, que también era celta, servía para la adivinación de asuntos amorosos y tenían el poder de revelar secretos. Algunas golosinas tenían objetos adentro para adivinar el futuro. Halloween se presta también para el vandalismo y para que haya mucha delincuencia en ese día en los pueblos y en las ciudades. Ahora vamos a ver las consecuencias de esta celebración. Todo, todo lo relacionado con el Día de las Brujas está relacionado con el mundo escondido, oscuridad, muerte y temor en una forma. El temor de un opresor. Y Dios quiere que el oprimido sea libre. Una vida sin temor debe ser la manera de un discípulo de Jesús. No debemos de temer a ningún otro Dios, solo debemos de amar a nuestro Señor y tener el temor de separarnos de Él. Las consecuencias físicas que representa Halloween para los niños se pueden discernir fácilmente. Y sin embargo, los daños físicos no se comparan con los daños espirituales. Aún así, sea por ignorancia o por amor a la tradición humana, muchos cristianos continúan tomando parte de estas actividades, excusándose de decir, pero si solo lo hacemos para pasar un rato agradable, de todos modos los niños no saben lo que están haciendo, no saben la diferencia. Nosotros deseamos pasarlo bien. Y eso a menudo se opone a lo que Jesús nos ordena. No debemos comprometer nuestro testimonio de cristianos, no lo debemos de comprometer participando, sino que debemos abstenernos de todo lo que parezca malo. En Primera de Tesalonicenses 5:21 nos dice, nos invita Pablo, examínenlo todo y que, y que, y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de maldad, quiera donde quiera lo encuentren. Lo voy a volver a repetir porque lo leí un poquito mal. Examínenlo todo
y quédense con lo bueno. Eviten toda clase de maldad donde quiera que la encuentren. Eviten toda clase de maldad. Todo, examinemos todo, que el Señor nos dé el discernimiento para darnos cuenta de qué es lo malo y qué es lo bueno. En Efesios 5:1 dice, no participéis en las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Debemos de denunciar que estas fiestas no son de Dios, no son del Señor. Y si no son del Señor, ¿de quién son? ¿A quién estamos glorificando si no estamos glorificando a nuestro Padre Celestial? ¿A quién le damos esa noche el primer lugar? Pensémoslo. Estas prácticas paganas son condenadas por la palabra de Dios. Aunque en la Biblia no dice Halloween, no, las prácticas que se realizan en Halloween sí son condenadas en la Biblia y lo tenemos en varios versículos y vamos a ver algunos. La brujería y la hechicería eran castigadas. En Éxodo 22:19 decía, el que ofrezca sacrificios a otros dioses será muerto. Y ahí estamos enalteciendo a otros dioses. El comunicarse con espíritus bloquea nuestra comunión con el Señor. En Levítico 20:6 dice lo siguiente, si alguno se dirige a los que consultan a los espíritus o a los brujos para prostituirse con ellos, volveré mi rostro contra él y lo eliminaré de su pueblo. Es una obra de la carne. En Gálatas 5:19-21 dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto a los ídolos y hechicería, odio, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras y orgías. Cosas semejantes les he dicho y se los repito. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino. Y en Apocalipsis 21:8 dice, pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre y que es la segunda muerte. Más claro no puede ser. Las prácticas que se realizan ese día son aborrecidas por nuestro Señor. Halloween, en Halloween, Dios nos ordena que no contaminemos con estas actividades propias de los paganos, que no nos contaminemos. Él aborrece que sus hijos participen de estas fiestas que no glorifican su nombre. Y aquí en ningún momento se hace énfasis en algo positivo. Todo es negativo, todo es oscuro, todo es tinieblas, todo viene del mundo del esoterismo y del mundo del espiritismo. En Deuteronomio 18:9-13 se nos dice, se los recalca muy claramente, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imite las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se haya nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino a quien pregunte a los muertos o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Entonces, 7 razones para no celebrar Halloween. Primero, no es una actividad cristiana, ni católica, ni evangélica, ni protestante.
Simplemente no es una actividad que tenga a Cristo como centro. Va contra las enseñanzas de Jesús. Jesús está en contra de la brujería en todas sus formas. Espiritismo, hechicería, adivinación, lectura de cartas, horóscopos, astrología, etc. Estos son enemigos de la palabra de Dios y lo hemos visto en miles de lecturas en la Biblia, a lo largo de la Biblia. Dios de Dios, desde tiempos remotos, y van contra todas las enseñanzas de nuestro Señor. En Lucas 4:8 nos dice, Jesús le replicó, a Satanás le dijo cuando lo tentó en el desierto. La escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Adorarás al Señor tu Dios. Y además Jesús dice en Lucas 11:23, el que no está conmigo está contra mí. Estas actividades no son del Señor. No es una tradición costarricense, es pura imitación de otra cultura, no es de nosotros. ¿Quién nos tiene nosotros imitando semejante actividad? Sirve para rendir culto a Satanás, como dijimos anteriormente. Se opone al primer mandamiento del Señor, como vemos en Marcos 12:30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Participar es olvidarse de Dios. Participar quiere decir ser parte de. Si lo hace, está haciendo parte de una actividad que glorifica a las brujas y a su padre Satanás. En 1 Corintios 10 nos lo dice clarito, clarito, del 20 al 22. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Sencillamente, si participamos, retamos al Señor. Definitivamente. Esta actividad contamina y esclaviza a nuestros hijos, a nuestros niños. No hay magia blanca, no hay magia negra, no hay brujas buenas ni no hay brujas malas. Toda actividad demoníaca se disfraza y se oculta para ganar adeptos y así muchas veces disfrazamos a nuestros niños. Y Jesús nos dijo en Lucas 18:16, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Jesús necesita a sus niños libres de toda clase de máscaras y limpios de toda contaminación. Los niños van creando sentimientos macabros, les va dando temor, les va dando miedo en la noche, les van teniendo miedo. Y yo no sé por qué nosotros festejamos semejantes cosas. Despertemos, despertemos. Por favor, despertemos. Satanás está activo en nuestros días. Por favor, despertemos. En Efesios 6:10 dice lo siguiente. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Fortalezcámonos en el Señor con su energía y su fuerza. No sigan las corrientes del mundo, dice en Romanos 12:2, en que vivimos, sino transfórmese a partir de la renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Eh, He terminado por hoy y vamos a dirigir una pequeña renuncia a todas estas actividades, en donde vamos a renunciar a lo que dice Gálatas 5.
Bueno, primero le vamos a dar gracias al Señor por haber tenido su palabra y su guía en esta tarde. Y nos vamos a poner otra vez en su presencia para que nos guíe, para que nos limpie, para que nos purifique. Vamos a hacer la siguiente renuncia. En el nombre de Jesús, renuncio a la fornicación, renuncio a las impurezas, renuncio a las desvergüenzas, renuncio al culto a los ídolos, renuncio a la hechicería, renuncio al odio, renuncio a la ira, renuncio a la violencia, renuncio a los celos, a los furores, a las ambiciones, a las divisiones, al sectarismo, a las envidias, a las borracheras, a las orgías y cosas semejantes. Renuncio a Satanás y a todas sus obras. Y como dice en la Efesios 6:10, nos fortalecemos en el Señor con su energía y su fuerza. Y en Romanos 12:2, no seguiremos la corriente del mundo en que vivimos, sino que nos transformaremos a partir de una renovación interior. Así sabremos, gracias al Espíritu Santo, a distinguir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo puro y qué es lo perfecto que le agrada a Dios. Que tengan una muy buena tarde y espero que este mensaje les ayude y crezcamos en el Señor. Amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.